Ahora vamos a ver los elementos principales, los componentes principales de la seguridad en redes. Lo que vamos a estar viendo como principales componentes son el firewall, un elemento muy importante, los sistemas de detección de intrusos, otro elemento fundamental que vamos a encontrar en muchas redes, especialmente hoy en día, y un elemento por ahí un poco menos conocido, pero muy utilizado en algunos entornos, como los honeypots. El primero de ellos dijimos que era el firewall. El firewall es un dispositivo que principalmente sirve para el filtrado de paquetes. La función principal de un firewall es justamente filtrar paquetes haciendo de perímetro, o sea, definiendo un perímetro entre la red externa y la red interna. Es decir, de alguna forma va a separar la red considerada segura, que es la que yo controlo, de la red considerada insegura, que es la que yo no controlo. Entonces hace de punto donde va a estar centralizada todo el flujo de información que viaja hacia Internet y desde Internet para poder ser filtrado justamente. Por eso generalmente suele estar alineado con la conexión del router, que es el que interconecta realmente las conexiones de red, pero el firewall me va a ser de filtrado, va a filtrar esas conexiones a distintos niveles de la red. ¿Bien? Entonces, no solamente van a ser equipos de hardware, sino que también se define firewall en cuanto al software. Puede ser un software que esté instalado en las PCs o esté instalado en un software que haga a las veces de servidor para protegerse y para definir reglas de filtrado. Se maneja con reglas para poder realizar el filtrado. Imagínense reglas que digan si el paquete cumple estas características, pasa. Si el paquete cumple estas características, no pasa. O pasa hacia afuera pero no hacia adentro. Bueno, las reglas se van a definir de esa manera y va a haber un firewall con un entorno complejo, puede estar definido con cientos o miles de reglas. Entonces tenemos que sí hacer la distinción entre el firewall de hardware, que es un dispositivo físico que está puesto en la red interconectando los componentes que hay en la red, y a su vez vamos a encontrar otro tipo de firewall que son los personales de software para el sistema operativo de uso hogareño, por ejemplo, que también va a ser un filtrado más de tipo local, tal vez relacionando algunas cosas más de lo que está pasando en el sistema con lo que está pasando en la red. Ahí vemos un poco un esquema donde tenemos el firewall en el medio, un router que está interconectando el firewall con la red interna y una zona especial que se llama DMZ. Entonces tenemos la red interna donde están los recursos propios, las computadoras y servidores de la red, las computadoras especialmente de la red y algún que otro servidor. Pero los servidores principales que dan servicio hacia afuera suelen estar en lo que se llama DMZ por zona desmilitarizada o Demilitarized Zone, como se le llama en inglés. Entonces, para proveer servicios hacia afuera, va a tener un tipo de filtrado en particular que no va a pasar por la red un paquete que llegue hasta esa conexión, sino que va a atravesar el router, va a atravesar el firewall y va a llegar adentro de esa pequeña red que va a contener los servidores. Y la red externa se considera la zona insegura, ¿no? Porque no insegura en sí misma, sino insegura porque yo no la controlo. Los principios de diseño fundamentales del firewall que vamos a tener en cuenta son los siguientes. Por empezar, si queremos que filtre tráfico, necesitamos hacer que todo el tráfico, entrante y saliente, pase por el firewall, por supuesto. Entonces, vamos a considerar que solamente el tráfico autorizado para atravesarlo va a atravesarlo y si no, no lo va a atravesar. Ahí tenemos en un esquema donde la conexión entre la LAN y la red global, en este caso con la conexión a internet o a otra WAN, si fuera necesario, estaría filtrado por medio del firewall. Tenemos que tener en cuenta que no protege contra ciertos ataques, es decir, no es que colocando un firewall en red ya estamos protegidos contra todos los ataques de red, por el contrario, los ataques que no atraviesan el firewall, por supuesto, o sea, que están adentro de la red interna, por ejemplo, o que pasan por otra conexión, no pueden ser filtrados y analizados por el dispositivo. Imagínense que amenazas internas, incluso que no tienen que ver con redes, mucho menos, y las que son de redes pero no pasan por el firewall, tampoco pueden ser filtradas. Y finalmente los ataques de contenido malicioso o algo que esté incluido en capas superiores del protocolo que esté conectando por la red, porque tal vez es un ataque que requiere un análisis puntual del protocolo que está atravesando el firewall, por lo tanto no es función del firewall sino de algún otro tipo de dispositivo realizar el filtrado. Y tenemos que hacer una diferenciación entre el tipo de política más permisiva o más restrictiva. Podemos decir que todo lo que no está expresamente permitido está prohibido, o todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Es decir, lo ideal sería filtrar diciendo solamente lo que está autorizado puede pasar, el resto no. También podría definirse al revés, como dijimos, ¿hay alguna regla que diga que esto no puede pasar? No, entonces pasa. Bueno, esa sería la que no tendríamos que incorporar porque nos estaría dando un nivel de seguridad menor. Entonces, lo que estaríamos haciendo es decir, bueno,
Si algo no cumple exactamente con estas reglas, no debería poder pasar, o hacia adentro o hacia afuera. Y esto es importante como definición de política del firewall en general. Después tenemos otro elemento que se llaman sistemas de detección de intrusos, o IDS por Intrusion Detection System. Y lo vamos a considerar un sistema de monitoreo, básicamente. Pero monitoreo que va a tener que tomar algunas acciones, porque lo que tiene que monitorear es eventos que sean considerados intrusivos, justamente. O va a tener que analizar comportamientos o cosas que en la organización se consideren maliciosas o peligrosas. Por lo tanto, tengo que definir bien estos parámetros. Tengo que definir qué es un comportamiento intrusivo para mí, para la organización o para quien esté analizando o implementando ese IDS. ¿Por qué? Porque tal vez en un determinado contexto, no sé, un movimiento de paquetes en la red pueda ser considerado un ataque, pero en otro contexto sea normal ese movimiento y sea común en lo cotidiano, por lo tanto yo no puedo considerarlo un ataque así nomás, sino que tengo que tener en cuenta otras variables. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que si tenemos un IDS, o sea que tenemos un sistema de detección de intrusiones, tenemos que decir qué pasaría en el caso de que haya una intrusión. ¿Tenemos una forma de responder a esto? ¿Tenemos un sistema de respuesta a incidentes, un equipo de respuesta a incidentes? Entonces lo vamos a evaluar principalmente cuando introduzcamos el sistema de detección de intrusos. En el caso de que queremos que reaccione frente a una detección de algo, tendríamos que tener en cuenta la obtención de evidencia, no sé, ya sea por ejemplo porque encontró no sé, logs, registros que digan que algo pasó. Ante esto puede bloquear una conexión, por ejemplo, puede decir, bueno, si está conectándose de un lugar y está haciendo algo malicioso, puedo decirle al firewall que bloquee esa conexión que está haciendo algo malicioso. Por ejemplo, sería un parámetro para reaccionar. Puede emitir alertas, puede mandar un SMS al administrador o generar una consola donde diga por colores lo que va ocurriendo o algún tipo de dashboard, algún tipo de panel donde se esté viendo toda esa información, donde se pueda analizar de forma visual más rápido y más fácil. También, como dijimos, puede contactarse con otros dispositivos o puede simplemente almacenar la evidencia para posterior análisis también. Y como una evolución de los IDS aparecieron los IPS por Intrusion Prevention System o prevención de intrusiones, que tratan de operar en los estadios principales, los primeros pasos de ataque o de lo que sea que esté detectando, que en el primer momento pueda reaccionar y suponer que algo puede ser un ataque y en lo posible reaccionar ante eso. Es decir, si nos consideramos en las etapas de detección, de prevención, detección y corrección, con IDS y el IPS estamos trabajando en las dos primeras, entre la prevención y la detección. Si bien la prevención lo que estamos haciendo en realidad es una detección temprana, porque no es que podemos realmente prevenir con un dispositivo que está detectando, pero sí podemos hacer una detección temprana de tal forma que no pase a la instancia de tener que recuperarnos de ese incidente o de ese ataque. Tenemos una pequeña clasificación que está basada en dos cosas diferentes. Primero podemos clasificar en función de dónde se obtienen los datos. Es decir, si se obtienen de la red, va a ser un IDS basado en red o un Network IDS, un NIDS. Entonces, los Network Based, los IDS de red, son estos de los que estamos hablando, de detectar cosas remotamente, en sistemas conectados, etc. Pero también tenemos sistemas de IDS basados en host, los Host IDS, que van a estar dentro del sistema operativo, tal vez haciendo alguna correlación de eventos que ocurren en el sistema con eventos que ocurren en otro sistema, con eventos que ocurren en la red también, o solamente a nivel de sistema, por ejemplo, ante la detección de la modificación de un archivo clave en el sistema, entonces tiene que monitorearlo para ver cuándo se modifica y por qué y quién pide modificarlo, si un servicio, una aplicación, un usuario, quién lo está modificando. Entonces, basado en el origen de esos datos, vamos a tener una primera clasificación. Segundo, vamos a clasificarlos en función de cómo realiza esa detección de las intrusiones. Tengan en cuenta, como dijimos, que primero tenemos que definir qué es para nosotros una intrusión, qué es un comportamiento intrusivo, definirlo en términos de métricas, definirlo en términos técnicos, no por supuesto decir la definición de manual que decimos, bueno, es cuando ocurre un incidente o algo que sea malo para la organización, que aumente el riesgo, no. En términos de métricas, cuando ocurre esto y esto, lo considero un incidente. Considero un comportamiento intrusivo cuando me pasa esto. Bien, eso hay que definirlo claramente. Entonces, en función de cómo detecta estas intrusiones, podemos tener el que está basado, por ejemplo, IDS basados en firmas o Signature Based, también llamado Knowledge Based, donde lo que detectamos son patrones. Bien, detectamos patrones
estrictos que si a un movimiento de paquetes en la red, por ejemplo, se puede circunscribir a ese patrón, lo vamos a considerar un determinado ataque dado por lo que me dice esa firma. Como si fuera la firma en un antivirus, por ejemplo. Detecta que un virus es un virus en especial, un malware en especial lo detecta porque corresponde con esa firma, esa marca que determina que es ese ataque, o en ese caso es ese malware. Pero hay otro tipo de detección de intrusiones que no necesariamente es estrictamente lo que está determinando, porque si algo es parecido pero no es exactamente lo mismo, no lo va a detectar. Entonces tenemos la detección, lo que se llama por comportamiento, es una detección estadística. La detección por comportamiento está basada en entender qué es lo normal en la red y tratar de ver cuando un comportamiento o cuando alguna cosa de la que está pasando se desvía de ese comportamiento normal. Entonces, de cierta desviación de algo normal que está pasando, lo va a considerar una intrusión o va a considerar que eso es un comportamiento intrusivo. Entonces, por ejemplo, si de repente en una red no se conecta la gente de 3 a 4 de la mañana y un día aparece una conexión remota a las 3:30 de la mañana, el sistema de detección de intrusos puede decir, bueno, normalmente no hay estas conexiones, por lo tanto esto puede ser una intrusión, pero por ahí no está en ningún patrón de la firma, con lo cual hay que complementar los dos sistemas. Y a su vez lo complementamos con la última forma de detección, que algunos lo colocan dentro de una de las categorías anteriores, que es las basadas en la anomalía de los protocolos. Por ejemplo, que un protocolo mal formado, un paquete mal formado desde el punto de vista del protocolo puede ser considerado un ataque. Entonces acá tenemos una clasificación principal o dos clasificaciones basado en de dónde obtenemos los datos o cómo detectamos las intrusiones. Y el último elemento de los principales en la red que les quería contar es el que se llama honeypot, que no es exactamente eso que se ve ahí, que no es un tarro de miel, sino sería bastante más divertido. Al contrario, es un elemento que está pensado y está puesto ahí para ser atacado. O sea, el elemento simula ser un sistema real para ser atacado. Simula ser una red, un sistema, una aplicación, lo que sea, un servicio, que está puesto ahí para ser atacado. ¿Para qué querríamos que nos ataquen? Bueno, si yo coloco algo que esté específicamente puesto para ser atacado, lo que podríamos hacer es que un posible atacante ataque eso en vez de lo que realmente quiero proteger y lo que realmente él querría atacar. Entonces, de alguna manera es como si dijéramos, bueno, pongo algo que sea un señuelo para que el atacante venga y ataque eso y no otra cosa. Entonces, esa técnica la llamamos disuasiva, ¿no? No sería ni preventiva, ni correctiva, ni detectiva, sería disuasiva, ¿bien? También puede utilizarse para fines de investigación, ver qué hace el usuario cuando está conectando a ese sistema, qué haría, cómo lo rompe, qué investiga, etc. Así que se utiliza también para fines de investigación y puede tener distintos niveles de interacción con el usuario. Simplemente simular la existencia de ese sistema o de ese servicio, interactuar mínimamente o que sea un sistema real que está colocado ahí para interactuar de manera completa con el usuario.